industrial de la misma ciudad de Arequipa. Bienvenido, Efraín, y muchas gracias por participar con nosotros. Hola, buenas noches. No, pues un gusto, de verdad, estar por aquí. Siempre que se pueda, pues, colaborar con la formación de la generación que viene detrás es un gusto hacerlo. Como les decía, bueno, mi nombre es Efraín Pérez, yo soy de Costa Rica. Trabajo en una firma de consultoría que se llama PXS desde hace, no sé, 7, 8, 9 años, una cosa así. Y pues también los últimos 6 años, 5 años, trabajo como docente en la Universidad de Costa Rica, que es pues la casa de enseñanza más grande que hay en Costa Rica. Ahí soy profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial, profesor e investigador. Y pues bueno, sí, soy doctorando de la Politécnica de Valencia, de España, en el uso de Machine Learning y Deep Learning para resolver problemas de Job Scheduling. Sobre todo esa es mi línea de investigación en este momento. Digamos, en la parte puramente académica. En mi ejercicio profesional y pues como consultor he trabajado muchísimo con el tema de la mejora de procesos. Soy formador preparado a profesionales para diferentes certificaciones en los temas de Lean, de Six Sigma y excelencia operacional. Y pues bueno, tengo un rato de andar bregando en estas aguas. Una consulta, las personas que están conectadas son estudiantes de grado, de pregrado, de ingeniería industrial, de administración, de todo. ¿Cómo está la cosa? Bueno, nuestro público principal son estudiantes de ingeniería industrial de nuestra universidad, pero también tenemos invitados, como te comentaba, de CGT. Nosotros tenemos dos tipos de formación. Pregrado, que son estudiantes egresados de universidad. Tenemos un grupo bastante interesante, personas que ya trabajan y han tomado la decisión de hacer una segunda carrera o de hacer una carrera universitaria. A este grupo les conocemos como CGT, Carreras para Gente que Trabaja. Entonces aquí tenemos de ambos, tanto de CGT como de pregrado, e invitados de fuera de la universidad, personas de México que se están uniendo, de ASQ, y también tenemos algunos estudiantes que van a postular a la carrera de ingeniería industrial. Imagino que en cualquier momento se presenta. Ok, perfecto. Bueno, eso es un poco para saber más o menos en qué idioma hablarles. Y la otra cosa que les pido, si en algún momento pues digo algo y no me entienden, por favor interrúmpame, porque en América Latina hablamos como 200 idiomas diferentes. Entonces, algunas expresiones, y esto lo sé por experiencia propia, siempre recuerdo y siempre cuento la historia, cuando estaba haciendo mi maestría en el Tecnológico de Monterrey, de México, teníamos compañeros de Chile, de Ecuador, de Colombia, y era muy interesante porque en algún momento alguien se molestó porque alguien dijo algo que en su país, pues es un dicho ahí que no tiene ninguna connotación mala, pero en el país de él es una vulgaridad, una obscenidad bastante grosera. Entonces se molestó bueno, en fin, entonces dice, de pronto digo algo que no tiene mucho sentido o que no me entienden, por favor, con toda confianza háganmelo saber si lo que estoy diciendo es una tontera por allá o no. Eso me pasa a veces también con mi tutor de doctorado. A veces me dice algo y me dice que se queda viendo y me dice, Efraín, ¿eso allá significa lo mismo? Y yo, pues yo creo que sí, sí lo entendí. Ha sido nuestro bendito idioma español, o castellano, como dirían los españoles. Pues bueno, muy bien. Vamos a iniciar. Me dijeron que teníamos espacio de hora y media, más o menos. Toma tu tiempo, Efraín. Toma tu tiempo. Es un taller que lo estamos esperando con muchas ansias. Sabemos que tú eres el creador de este taller, así que chicos, la primicia, vamos a tener un taller muy, muy especial. Ok, muy bien, muy bien. Entonces Gracias. vamos a ver cómo nos vayan. No les voy a pedir que se presenten porque gastaríamos mucho tiempo en eso, pero sí les voy a pedir que estén participando, y si no participan, pues ahí los llamaré por el nombre, porque yo puedo los nombres de todos, ¿verdad? Entonces, para que sepan que no es un rato de escuchar a Efraín hablando, sino que es un compartir. Un taller tiene que tener esa dinámica, pues si no, es muy aburrido, y con el tema de la virtualidad todavía más. Entonces, pues bueno, vamos a manejarlo de esa forma. Perfecto, Efraín. Comencemos entonces. Lo primero que les quiero preguntar es, si yo les digo a ustedes, para ustedes, ¿qué es una herramienta? ¿Cómo la definirían en su sentido más amplio? Yo les digo,
Defíname una herramienta, ¿qué dirían que es? ¿Quién quiere empezar compartiéndonos eso? Y si están muy tímidos, yo empiezo a decir nombres. Creo que empezamos a decir nombres. Sí. Paul Castro, ¿qué es una herramienta para vos? Vamos, muchachos. A ver, vamos, Brenda. Cosme Fabián Samer, por favor. Cuéntanos qué es una herramienta para ti, en general. A ver, buenas noches, ¿no? Algo que no es un instrumento que nos ayudaría para alcanzar un objetivo, ¿no? Por ejemplo, puede ser medir, gestionar o verificar unas cosas, ¿no? Algo por el estilo. Claro, O sea, nos permite mejorar algo. Le diste al clavo, ¿verdad? Es algo que nos sirve para un objetivo, ¿verdad? Si nos ponemos un poco menos ingenieros y más hogareños, en nuestras casas nosotros tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Normalmente tenemos cuchillos en la cocina, tenemos desarmadores para ver el tema del carro, qué sé yo, ¿verdad? Es una cinta métrica, un martillo, una sierra para cortar algo ahí en el patio, en la zona verde, no sé, ¿verdad? Eso es muy interesante porque cuando uno habla de herramientas y la referencia a cosas físicas, a las que andan en el carro, a las que tiene en la casa, todo el mundo entiende, ¿verdad? Que es un dispositivo que me sirve para conseguir un objetivo. Pero cuando hablamos de Lean, no todo el mundo entiende que las herramientas son un dispositivo que me sirven para conseguir o para alcanzar un objetivo. Y muchas veces nos encontramos con que creemos que las herramientas de Lean son un fin en sí mismo. Voy a hacer una pregunta y como me dijeron que hay varias gente que está trabajando y está haciendo una segunda carrera, pues viene justamente como anillo al dedo. Los que aún no han trabajado, pues va a ser un poco más difícil que lo contesten, ¿verdad? Pero aquellas personas que ya están trabajando, ¿han conocido han sido parte de alguna iniciativa de implementación de 5S? Alguien, por favor, que nos ayude contándonos si tiene experiencia, si no tiene experiencia con un tema de tratar de implementar 5S. Vamos a ver. ¿Nadie? Bueno, les cuento. En las formaciones a nivel profesional, si yo tengo un grupo de 60 personas, bueno, no que tenemos un grupo tan grande, tengo un grupo de 15 personas y les pregunto que si alguien ha sido parte de un esfuerzo de implementación de 5S, si el grupo viene de personas que trabajan sobre todo en industria manufacturera, de 15 días van a decir que sí han sido parte de una iniciativa y que normalmente esa iniciativa ha fallado. En el área de servicios es un poquito menos. Unos suelen tener de un grupo de 15, pueden ser 2, 3, ¿verdad? Que sí hayan conocido alguna iniciativa de 5S que no haya llegado a buen puerto. Lo curioso es cuando uno se pone a investigar un poquito de cómo fueron esas iniciativas. Y muchas veces, por lo menos en la experiencia que tengo trabajando con la industria, es que las iniciativas de 5S, primero que nada, nacen sin un objetivo, lo que es muy extraño. Recuerdo hace algún tiempo, antes de la pandemia, estábamos presencial todavía, estaba dando una formación en una empresa de dispositivos médicos, de industria médica. En Costa Rica tenemos un buen hub de este tipo de industria. Y era un taller de herramientas Lean a nivel de supervisores de producción. Habían varias personas que yo conocía ahí de trabajos anteriores y inclusive de época de universidad, compañeros de la universidad. Entonces recuerdo que uno que había sido mi ex compañero de la universidad, cuando llegamos al tema de 5S, pues él se puso a contarme lo que estaban haciendo y que él estaba liderando el programa a nivel de la planta de producción, del piso de producción. Y yo le preguntaba cuál era el objetivo que estaban buscando con 5S. Y entonces él se quedó viendo así y me decía, no le entiendo. Y yo le decía, sí, ¿para qué están haciendo 5S? A lo que voy es esto. Si yo tengo un martillo en mi casa, es porque de vez en cuando tengo que meter un clavo en algún lugar o quitar un clavo de algún lugar, ¿verdad? Si yo tengo una sierra en mi casa, es porque de vez en cuando tengo que cortar algo, una regla, un pedazo de madera, no sé, ¿verdad?
Yo, por ejemplo, tengo la dicha de tener una propiedad que tiene una zona verde un poco grande y tengo unos árboles frutales, entonces y yo tengo una sierra para cortarle ramas al árbol frutal, tengo un cuchillo, por si, qué sé yo, ¿verdad? Tengo una máquina para cortar el zacate de la zona verde. Pero si alguien no tiene esa zona verde, pues no tendrá esas herramientas. ¿Por qué? Porque para nada tiene una herramienta que nunca va a usar. Es decir, uno tiene la herramienta para un fin específico, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con 5S muchísimas veces? Que mucha gente se pone a hacer implementaciones de 5S, muchas empresas se ponen a hacer implementaciones de 5S y cuando usted les pregunta para qué está haciendo 5S, no tienen una respuesta clara. O lo que es peor, todo el mundo responde algo diferente. No sobra quien se vuelva y diga que 5S es una herramienta que nos ayuda a mejorar el orden y la limpieza del lugar de trabajo. Eso no es que esté mal, pero yo les pregunto a ustedes como futuros gerentes, si yo llego como un subalterno y les digo, vean jefe, les vengo a proponer que hagamos un despliegue de 5S en la planta. Esto va a requerir formación de los colaboradores, va a haber que parar las líneas, va a haber que entrenarlos, va a haber que darles dispositivos para rotular, va a haber que darles una serie de utensilios que van a usar, hay que estar haciendo auditorías, sería bueno tener un plan de recompensas y todo eso nos va a costar, no sé, $50,000 al año, por decir un número. Y entonces, ustedes piensen como futuros gerentes de producción, la respuesta más lógica que uno esperaría de un gerente es que diga, bueno, y yo voy a darle $50,000, pero el plan que nos va a dar a nosotros. Y si yo me vuelvo y les digo, no, vamos a tener la planta más ordenada y más limpia, ¿qué decisión tomarían ustedes? ¿Qué les parecería eso? Yo les estoy pidiendo $50,000 al año para tener la planta más ordenada y más limpia. Hay algo ahí como que no termina de hacer sentido, ¿no les parece? No puede ser que 5S solo venga a ordenarme la planta, ¿no? No puede ser que 5S solo venga a limpiarme la planta. De hecho, si lo analizamos un poco, el tema de orden y limpieza no debería requerir una herramienta adicional para hacerse. O sea, debería ser es un deber ser del lugar de trabajo. Y ahí es donde yo particularmente creo que muchas iniciativas de 5S fallan. Fallan porque nacen sin entender para qué se usa. Fallan desconectadas del contexto empresarial, del marco estratégico, y entonces es el equivalente que alguno de ustedes que vive en un departamento vaya y se compre una podadora, dijo la canción de Arjona, ¿verdad? No tengo jardín, pero yo tengo podadora. ¿Para qué quiere una podadora si usted no tiene un jardín? Eso no le va a servir de nada. ¿Para qué quiere 5S si usted no tiene un objetivo claro con las 5S? Entonces, a lo que voy, muchachos, muchachas, lo primero que ustedes tienen que tener claro a la hora de hacer un despliegue de 5S es entender que 5S es una herramienta más. Y que las herramientas de Lean son eso, herramientas. No son fines en sí mismo. Ajá. No son fines en sí mismo. Entonces tenemos que entender que voy a usar aquellas herramientas de Lean que me sirvan para un objetivo específico. Pero yo no tengo que desplegar todas las herramientas de Lean en mi organización, en mi planta, en mi proceso, en mi organización, como si fuera un deporte, solo porque sí. De hecho, chicos, vean, si uno ahonda en el tema de Lean, específicamente bajo el modelo de excelencia operacional que propone el Instituto Shingo, que vendría a ser el ente rector de lo que sería Lean hoy por hoy a nivel mundial, ellos hablan de que hay que tener herramientas. Sí, ahí está, ¿verdad? Lo pueden leer en ese rombo color naranja, más o menos, marrón, diría mi hija. Pero no dice cuáles. Y cuando se va a hacer una auditoría para la implementación o para una evaluación, para ver qué tan maduro es el modelo de excelencia en aras de obtener el premio Shingo, o sea, los inspectores, los auditores no van a llegar, no son, las personas que hacen la visita no llegan a ver si usted tiene 5S. Y no es que si usted no tiene 5S no le dan el premio Shingo. No, eso no funciona así. Y aquí está don Edwin que ha hecho este trabajo varias ocasiones. Llegan a buscarse los comportamientos, llegan a buscarse una cultura que refleje el nivel de excelencia propio del modelo Shingo.
más allá de si esta empresa tiene o no tiene esta o aquella herramienta. Entonces, lo primero que necesito, antes de que empecemos a hablar puntualmente de 5S, es quitarnos el velo de que toda empresa tiene que tener 5S. Recording in progress. 5S no le va a hacer malo a nadie si usted sabe para qué lo está usando, si usted tiene un objetivo claro a la hora de utilizarlo. Pero no puede andar desplegando herramientas como si fuera un deporte olímpico, ¿verdad? Nada más porque sí, porque realmente podría estar cayendo en un desperdicio. Y es el desperdicio de hacer las cosas que yo no necesito, ¿verdad? Así que lo primero que tienen que tener claro, chicos, es esto. Si vamos a usar 5S es porque yo he identificado que tengo una situación en mi proceso que a través de 5S la voy a solventar, la voy a solucionar o la voy a mejorar o la voy a controlar, lo que sea. También puede ser que se tome una decisión de para qué usar 5S para otra cosa. Yo hace un par de años, 3 años, una cosa así, hice una visita de una gira de estudio, lo que en PXS llamamos un Lean Camp, a Utah. Utah es algo así como la capital de la excelencia operacional de Estados Unidos. Supongo yo también, en parte porque ahí está el Instituto Shingo. Ellos tienen, ahí en Utah hay muchas empresas muy, muy maduras en el tema de excelencia operacional. Y una de las empresas que visitamos, que se llama OC Tanner, ellos nos explicaban que ellos usan 5S como método para entrenar en lo que es eventos Kaizen. Entonces tienen una estrategia muy, muy definida, muy probada, donde usan las 5S como un mecanismo para entrenar a los colaboradores nuevos en cómo debe hacerse un Kaizen. Eso no está mal, para nada está mal. Pero vean que tienen un objetivo claro para usar la herramienta, que es distinto al que normalmente uno se encuentra, ¿verdad? Entonces, el elemento número 1 que tienen que ir teniendo claro es, cuando hablamos de excelencia operacional, tenemos que entender que tiene que haber un modelo detrás de la excelencia operacional que sea el que alinee todo lo que se va a hacer. Y ese modelo, pues el que ha demostrado ser el mejor, es el del que le propone el Instituto Shingo y que tiene 5 componentes medulares. Tiene principios, tiene sistemas, tiene herramientas, tiene resultados y tiene cultura. Si una de esas 5 cosas falta, tarde o temprano el modelo se va a caer. Si alguna dependiendo de lo que falte, se va a caer más rápido que si falta otra, pero tarde o temprano va a fallar, porque requerimos todos esos elementos para hacer que el modelo funcione. La otra cosa con la excelencia operacional, que quiero también dejarles claro antes de meternos propiamente en 5S, es que entiendan que la excelencia operacional no es algo que yo hago de vez en cuando. No es algo que yo prendo y apago. La excelencia operacional es un asunto de código binario. Usted o está en excelencia operacional o no está en excelencia operacional. Y no hay más allá. La excelencia operacional es algo que se hace todos los días, todo el día, de manera, digamos, transversal a mis responsabilidades. Y si no lo hago así, realmente no tengo un modelo de excelencia operacional. Claro está, llegar a ese nivel requiere trabajo. Entonces, cuando uno inicia, pues no inicia de esta manera, no inicia ahí en ese estado maduro. Tiene que empezar a desarrollar los comportamientos, los sistemas que le van a permitir llegar ahí. Pero tengan eso muy en cuenta. La excelencia operacional es un asunto no es algo que hacemos, sino es la forma en que hacemos el trabajo diario, ¿ok? Y por lo tanto se vuelve la excelencia operacional un rasgo de la cultura de la organización. Una organización tiene una cultura de excelencia o no la tiene, y se acabó. Bueno, vamos a ver, ¿tiene una cultura de excelencia? No la tiene, o puede estarla construyendo, evidentemente, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles no es algo que prendemos y apagamos, no es algo que yo digo, voy a hacerlo los viernes en la tarde, no, no, o lo hacemos siempre o no lo hacemos. Eso es bien, bien importante que lo tengan claro. El modelo Shingo, ahí están todos los principios, no los vamos a revisar todos, pero lo que quiero mostrarles de esta diapositiva es el esquema que propone el modelo Shingo para desplegar un modelo de excelencia. Principios, sistemas, herramientas. Para mi gusto personal, 5S tiene un pie en sistemas y un pie en herramientas, ¿verdad? Porque todo el despliegue de las 5S tiene connotación de sistema, pero también podríamos entenderlo como herramienta. El tema es que eso tiene que estar ligado a principios, que son los que están ahí, ¿verdad?
Y tal vez quedándonos en la parte de mejora continua, que es la ligada a procesos, es donde podemos hablar de enfoque en el proceso, adoptar pensamiento científico, que ya casi vamos a hablar de eso, del flujo del valor, asegurar la calidad en la fuente y buscar la perfección. Entonces, a lo que voy con esto es 5S es una herramienta, sistema, digamos, entre comillas, que yo lo voy a utilizar para algo que tiene que responder a los principios. Esos principios tienen que estar inmersos en el marco estratégico de la organización. Entonces, como herramienta, si lo conceptualizo como herramienta, es una herramienta que me va a dar solución a un problema que he identificado posiblemente a través de un proyecto de mejora. Es decir, estamos haciendo un proyecto de mejora y nos damos de cuenta que tenemos muchísimos retrabajos. Y cuando hacemos el análisis de causa raíz, nos damos de cuenta que los retrabajos se dan porque las especificaciones no siempre están claras, porque las etiquetas no siempre están disponibles, porque tenemos materiales de 2 o 3 lotes diferentes en el proceso y no deberían de estar así. Entonces, cuando uno se enfrenta a esa situación, llega y dice, ok, vamos a usar 5S para corregir todo esto, y la métrica clave del plan de 5S va a ser la disminución de los defectos o los retrabajos en el proceso. Y está muy bien. Pero vean que entonces ya 5S nace como una herramienta destinada a corregir una situación problemática específica, ¿verdad? Igual podríamos, por ejemplo, desde la parte de seguridad y salud industrial, decir que vamos a utilizar 5S para reducir la cantidad de incidentes que tenemos en la planta o de accidentes. Eso también es válido. Pero tiene que ser un análisis de causa raíz que nos lleva a ese punto. No es que un día nos levantamos, vamos de camino para el trabajo y decimos, uy, yo voy a implementar 5S porque esa vara está muy chiva, ¿verdad? Así no es como debe de hacerse. Porque al hacerlo así, estamos metiéndole mucha probabilidad de que vayamos a fallar porque realmente no hay una razón de peso, no hay una justificante para poder hacer el despliegue como debe de hacerse. ¿Y qué le vamos a vender a los operarios? ¿Qué le vamos a vender a los colaboradores? Hay que hacer 5S porque sí. Hay que hacer 5S porque es una orden. Hay que hacer 5S para que la planta se vea más ordenada y limpia. Y entonces uno podría decir, bueno, pero eso para dónde va, o sea, no tiene mucho sentido. Aún más, como les digo, el discurso de que 5S me sirven solamente para mejorar el orden y la limpieza, acá en Costa Rica, que tenemos un hub médico tan grande, se cae por completo, porque las plantas médicas son súper limpias por la naturaleza de sus procesos. Entonces, no hay una razón, no habría una razón para hacer 5S en una planta médica. No tiene ningún sentido. Si solo fuera mejorar la limpieza. Ok, entonces vean. Vamos a brincarnos un par de cosas de acá y vamos a empezar a hablar de la metodología que deberíamos de seguir para hacer un esfuerzo de 5S. Y aquí hay que echar mano de otra herramienta de Lean. Bueno, realmente no es una herramienta de Lean, es una herramienta de la ciencia. Y está aquí como un principio. Aquí dice un principio que dice adoptar el pensamiento científico. El método científico ha sido traducido a la parte de gestión de ingeniería como DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Como DMAF, que sería definir, medir, analizar, diseñar y validar, que serían los ciclos de 6 Sigma para mejora de procesos o para rediseño de procesos. También podemos entenderlo como PHVA, planear, hacer, verificar, actuar, el famoso ciclo de Deming, o el de Schuhart, planear, hacer, estudiar, actuar, como quieran verlo, ¿verdad? Las 8D de Ford, todos estos ciclos que les estoy hablando de mejora, que me imagino que los que son estudiantes de la carrera pues ya los habrán visto en algunos cursos, no son otra cosa que una adaptación del método científico. Y el método científico básicamente parte de un problema que hay que resolver, al cual no le tenemos solución. Vamos a lanzar hipótesis, vamos a probar las hipótesis, las vamos a contrastar contra evidencia objetiva y vamos a ir de esa manera construyendo conocimiento y tomando decisiones de cuáles de las soluciones planteadas van resultando y cuáles no van resultando. Y documentamos ambas para aprender y generar más conocimiento y poder avanzar. Eso básicamente es lo que hace el método científico. Bueno, esas adaptaciones de método científico, como lo es el PHVA o el PDCA, como lo conozcan,
es lo que primero tenemos que tener claro. Nosotros no podemos, vamos a ver, requisito número 1 para hacer 5 veces, entender que es una herramienta o un sistema que me va a ayudar a solucionar una situación, problema determinada. No la hago solo porque sí. Tengo que tener claro cuál es la situación, problema determinada. Ahora que tengo que identificar una situación, problema y que identifico que 5 veces puede venir a solucionarla, entonces ahora debo de echar mano de planear, hacer, verificar, actuar. ¿Para qué? Para no hacer una salida en falso. Y eso básicamente es lo que se esboza ahí en esa línea de tiempo, preevento, evento, seguimiento. El preevento, ¿qué es? Es plan. Hay que planear qué se va a hacer, dónde se va a hacer, qué recursos vamos a requerir, cuánto tiempo se va a tener, a quién se va a entrenar. Ahorita vamos a hablar un poquito de todos estos detalles. Después viene la ejecución propiamente de las 5 S, donde pues tendremos un día donde se pasará haciendo la primera S y colocando etiquetas rojas y haciendo la clasificación. Tendremos un segundo día donde vamos a ordenar lo que nos quedó y bueno, vamos a limpiar, vamos a crear estándares, todo el tema, ¿verdad? Y después viene la fase de seguimiento, que vendría a ser chequear y actuar. ¿Dónde qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, ¿la implementación de 5 S está solucionando la situación, problema que habíamos identificado? Si la respuesta es sí, entonces lo que tenemos que seguir haciendo es controlando, ¿verdad? Que esa situación, problema vaya desapareciendo o no sea reincidente. Si la respuesta es no, nada sirvió, no, son mentiras. Si la respuesta es no, ¿qué corresponde? Bueno, primero corresponde entender por qué no está funcionando, antes de volvernos locos. Y en mejora continua, hay una máxima que dice que volver a la fase de plan no es un fracaso. Es decir, regresar a la fase de planeación y revisar lo que planeamos, lo que ejecutamos y ver si nos desviamos en algún momento no tiene nada de malo porque estamos aprendiendo. ¿Se acuerdan que les decía que esto era método científico? Nosotros tenemos una hipótesis para la situación problema. Nuestra hipótesis dice que las 5 S nos van a ayudar a corregir ese problema. Hasta ahí todo bien. Lanzamos 5 S y contrastamos. Si realmente lo está solucionando, nuestra hipótesis era correcta y vamos a avanzar. Si no lo está solucionando, nuestra hipótesis aparentemente es incorrecta. Tenemos que regresarnos, asegurarnos que realmente sea incorrecta. Y si sí es incorrecta, pues habrá que devolverse al análisis de causa raíz y plantear otra alternativa. O lo que pasa la mayoría de las veces es que cometimos alguna, ¿cómo decirlo? No usamos la rigurosidad suficiente en el análisis de causa raíz, en el diseño del plan, pero sobre todo en la implementación. Entonces, cuando uno se da cuenta que algo no está sirviendo, vamos a ver, les pongo un ejemplo de esta semana. Estoy liderando un proceso de mejora en un municipio aquí en Costa Rica, en una municipalidad, en un gobierno local. Y bueno, hay una pizarra de indicadores que las personas del departamento tienen que llenar todos los días. Entonces, por tema de la pandemia, hay veces tenemos sesiones virtuales como esta, hay veces tenemos sesiones presenciales. El lunes era una sesión presencial, entonces yo llego y antes de ir al salón de juntas me voy para donde está la pizarra a revisarla y la pizarra está toda en blanco. Y llego y pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué la pizarra está en blanco? Ah, no, es que se nos ha olvidado y no sé qué. Excusas, básicamente. La pizarra sirve para asegurarnos que todos los días se haga lo que tiene que hacerse, para que al final del mes las cosas salgan a tiempo. Entonces, si perdemos la rigurosidad, y ahí la llamada de atención ni siquiera era para la gente operativa, sino era para los jefes. Porque, vamos a ver, una pizarra de seguimiento de indicadores diarios, claramente es responsabilidad de los operativos llenarla, pero tienen jefe. Si no se está llenando, el jefe es el que tiene que, el dueño del proceso es el que tiene que garantizar que eso se haga. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Bueno, que si 5 S no está sirviendo, antes de desechar 5 S, hay que ir a revisar si las auditorías se están haciendo, si los estándares se están siguiendo, si las etiquetas rojas se están generando, si los indicadores se están llevando, si las auditorías están... Porque si esto no se está haciendo, pues claramente 5 S no va a servir, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Tenemos que ser rigurosos en la implementación. Porque si nosotros planeamos hacer 7 cosas y solo hacemos 3, no podemos esperar el resultado de esas 7 cosas cuando solo hicimos 3. ¿Ok? Entonces, eso es el tema medular, por decirlo así, antes de mandarnos a hacer 5 S. Y esto que les he
comentado hasta ahora en estos, ya no sé ni cuánto llevamos, en estos casi media hora, es aplicable a cualquier herramienta de la ingeniería industrial que ustedes tengan, ¿sí? No solo a las de Lean, sino a cualquiera. O sea, nosotros aprendemos herramientas. Yo tenía un profesor en la universidad que él siempre nos decía, la universidad les va a dar a ustedes el baticinturón. Volverse Batman depende de cada uno de ustedes. Entonces, eso es lo que la universidad, las formaciones, las capacitaciones nos entregan. Nos entregan herramientas, pero el sacarle el mayor provecho a esas herramientas es algo que depende de cada uno de ustedes. Y ningún profesor del mundo les puede venir y enseñar o les puede traspasar la experiencia que se adquiere al usar las herramientas ustedes mismos. Hace 12 años, don Edwin, que anda por ahí, me dio la formación para ser ingeniero de calidad certificado de la ASQ. Siempre recuerdo que empezó con la parte de estadística, que no está así en el cuerpo del conocimiento. Primero tiene otros temas, pero don Edwin arrancó con la parte estadística. Y recuerdo que alguien le preguntó en la clase, ¿cómo hace uno para volverse experto en estadística industrial? Y la respuesta de don Edwin es usándola. Es que es justamente eso. Yo puedo llegar, Edwin puede haberme explicado a mí cómo hacer una nova. Pero si yo nunca hago una nova, si yo no la he hecho andar, yo realmente no desarrollo expertise haciendo una nova. Yo tuve la fortuna de que Douglas Montgomery me diera diseño de experimentos, y yo siempre hablo más del curso de regresión que el de diseño de experimentos, porque por las circunstancias de la vida he utilizado más análisis de regresión que diseños experimentales, aunque tuve un profesor más famoso en diseño de experimentos que en análisis de regresión. Entonces, el tema con las herramientas es que tenemos que usarlas. Y en mejora continua, como ya les decía, se permite equivocarse. Entonces, es otra cosa que ustedes tienen que tener claro. Vamos a ver. Si yo les pregunto a ustedes ya, aquí en este momento, ¿quién nada 3.000 metros continuos sin parar ya? Que levante la mano. Ni siquiera hace falta que me digan. Usen la manita que está ahí en las opciones del Zoom y levanten la mano. ¿Quién nada 3.000 metros continuos sin parar? ¿Quién se manda? Nadie. Nadie nada aquí. ¿Me van a dejar solo nadando a mí? No, profesor, eso es para profesionales nomás. Doctor, ingeniero Efraín, disculpe. Dígame. ¿Se puede aplicar fácticamente las 5 S, aterrizar en los 3 poderes del Estado? En el poder legislativo, ejecutivo, judicial, que son una porquería, doctor. Ahí se puede, digamos, aplicar las 5 S, aterrizar, para que pierdan, digamos, la ineficacia, ineficiencia, inefectividad que tienen esos 3 poderes, además, los órganos autónomos. Bueno, yo por experiencia le digo que sí se puede. ¿Y por qué no se hace, doctor? Porque se ocupa voluntad política. Esa es la respuesta. Se ocupa voluntad política. Yo tengo, que puede ser 2 años de estar haciendo consultorías en el sector público. Esta empresa que les comentaba ahora, que no habían llenado la pizarra, pasamos un proceso que tardaba 2 semanas, ahora tarda 2 horas. Entonces, todo esto sirve. Vamos a ver, las herramientas de mejora no distinguen si el proceso es de manufactura, de servicios, público, privado, de minería, de agroindustria, no distinguen. O sea, para las herramientas de mejora continua eso es completamente transparente. Ajá. Simplemente hay que aplicarlo. Más ingenieros en el gobierno, por favor. Entonces, doctor Efraín, pero entonces, como una política de Estado, tendría que ya exigirse de que todas las entidades estatales y el aparato estatal elefantiásico que tenemos, tiene que aplicarse. No solamente las 5 S, sino claro, el diamante de Porter y demás herramientas que sabemos. José, no puedo estar más de acuerdo con usted, pero el tema es el mismo. O sea, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, ¿cierto? Sí. Si usted quiere desplegar excelencia, el primero que tiene que empezar con el modelo de excelencia es el líder. De hecho, adelantándome un poco, les digo, si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo hacemos un despliegue de 5 S? Yo le diría, empiece por la oficina de producción.
Cuando el gerente de producción tenga su oficina con nivel 5S, pídale a los supervisores de producción que hagan 5S en sus escritorios o sus oficinas. Y cuando ellos tengan 5S, ahora sí vamos a ir a las líneas, porque están predicando con el ejemplo. No, vamos a ver, el tema de la excelencia es un tema que requiere mucho liderazgo sano y liderazgo de verdad. Ocupamos líderes que lo primero que le digan a usted siempre es ¿qué necesita? ¿En qué le ayudo? ¿Sí? Esa claridad de que el valor se genera a través de los colaboradores y que uno como líder trabaja para ellos y no ellos para uno. Entonces, lo primero que ocupamos para un despliegue de excelencia es empezar a barrer las gradas de arriba hacia abajo. El primero que tienen que entender es el que está más arriba. Y creo que con el sector público ese es el tema. Pero no me quiero desviar con el tema del sector público que nos daría para hacer una tesis doctoral y hablar 3 días seguidos. El cuento de la natación es este. En vista que ninguno puede nadar 3.000 metros, entonces vamos a echarlo para atrás. Alguien confesó ahí que no sabía nadar. Vamos a echarlo para atrás. Y si yo les digo que nademos, bueno, no digamos 3.000 metros seguidos, digamos que vamos a nadar 1.000 metros y paramos las veces que sean necesarios en una piscina. Y si alguien no sabe nadar, le diría, bueno, entonces a usted le vamos a dar clases de natación y empezamos por ahí. Y no sé, tal vez en un par de años podemos estar nadando 3.000 metros de manera continua. Ese desarrollo de habilidad que nos es muy fácil entenderlo en un deporte o en una actividad física, sería exactamente el mismo que tenemos que entender con el tema de la mejora continua. Yo no le recomiendo a ninguno de ustedes que mañana vaya y quiera desplegar 5S en una empresa que tiene 3.000 empleados. No. Hay que empezar a practicar y a desarrollar las habilidades en espacios más pequeños, controlados, donde también nos permita aprender, donde nos permita entender y desarrollar experiencia. Y eso es fundamental para llevar a buen puerto cualquier iniciativa de mejora continua que se tenga. Entonces, ya saben, situación, problema, entender que es una herramienta, elaborar un plan, que ya vamos a ahondar un poco más en la parte teórica de esto, hacer la ejecución, darle seguimiento y tener retroalimentación constante de qué está pasando con el proceso. Y como les digo, eso que les acabo de esbozar así muy rápido, aplica para prácticamente cualquier herramienta, tanto de excelencia operacional o mejora continua, como las demás herramientas que tienen ustedes como ingenieros industriales. No sé si alguien dice, bueno, es que yo detecto un problema que lo puedo resolver a través de un modelo de programación entera. Perfecto, entonces ahora sí, ya entiende la situación, problema, ya descubrió cuál herramienta la que le va a solucionar. Ahora sí, planee cómo la va a solucionar, qué información requiere, desarrolle el modelo, prográmelo, ejecútelo, pruébelo, implemente y déle seguimiento, el check y el app. ¿Está funcionando? Sí, lo dejamos. No, tenemos que devolvernos para entender qué fue lo que hicimos mal o si nuestra hipótesis de que el modelo de programación entera solucionaba el problema realmente está errado y no va a ser ese, va a ser otra herramienta. Entonces, eso es el tema, ¿verdad? Y eso es más importante que lo que veíamos a ver de 5S propiamente dicho. Pero vamos a ver a 5S, que era lo que ustedes querían ver hoy. ¿Qué es lo que nos tiene aquí? Entonces, ya les decía que en este tema del pre-evento, que sería la fase de planeación que yo les hablaba, importante es setear cuál es el objetivo que vamos a buscar, ¿verdad? Es decir, ¿para qué vamos a hacer 5S? Ponerlo en blanco y negro, escribirlo ya, por decirlo de alguna manera. Planear los componentes y los recursos necesarios que van a garantizar que cuando ejecutemos el evento de 5S propiamente dicho, todo salga bien. ¿Cuántas sesiones se requieren? Bueno, 4, 3, 2, 1, 5, 6. ¿De qué va a depender eso? De la complejidad del proceso que vayamos a tratar, de la cantidad de gente que tengamos y de la experiencia que tenga quien lo está liderando también, ¿verdad? Obviamente, pues eso no es un número fijo. Eso va a depender de los recursos que tengamos, como les digo, sin irnos a extremos, ¿verdad? Si usted ya va por la sesión 6 y no ve fecha para hacer el evento de 5S como tal, pues paren un toque y revisen qué están haciendo y si lo que están haciendo realmente tiene sentido o no tiene sentido. Porque puede que se estén cayendo en errores ahí en el camino. Y acuérdense de algo también fundamental con el tema de la mejora continua. Lo perfecto es enemigo de lo práctico. Y en Lean hay que tener sesgo a la acción. Entonces, es mejor echar a andar algo que sea práctico, más no perfecto, ¿verdad? Porque si nos esperamos a que esté perfecto el diseño, no lo hacemos nunca. Entonces, eso también hay que tenerlo bien claro. No vamos a ver con el tema de las sesiones cada una que debería hacerse. Cosas importantes acá es delimitar el área, tener un plano, un croquis, un layout,
el área de trabajo, aclarar las consideraciones importantes de cada área de trabajo, si pensamos en plantas de manufactura, si hay lugares de acceso restringidos, si hay lugares que son riesgosos por condiciones propias, temperaturas, presiones, líquidos inflamables, cuántas cosas pueden tener una planta industrial, equipos que sean peligrosos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que mapearlo y conocerlo de previo para no equivocarnos. También es importante ir identificando aquí las medidas de seguridad que tienen que tener las personas que van a participar en el evento, ¿verdad? No es lo mismo hacer un evento de esta naturaleza en una planta que tiene niveles de ruido altísimos, no tiene que andar con protección auditiva, a hacerlo en una planta que no tiene niveles de ruido alto y entonces no se requiere ese tipo de dispositivos, porque todo eso hay que irlo preparando de previo. ¿Cuáles van a ser los equipos de trabajo? Tiene que haber un liderazgo general y se van a formar pequeños equipos que van a ir a hacer las implementaciones en cada área. Esto también depende de cuánta área estemos abordando de entrada, ¿verdad? Si es la primera vez que lo hacen, lo mejor sería hacerlo en un espacio pequeño, como vamos a hacer ahora en un rato, y con ese espacio pequeño, pues bueno, empezar a desarrollar las habilidades. Entonces el equipo serían prácticamente ustedes nada más, o un par de personas más, documentar eso, ¿verdad? Y parte del plan fundamental es comunicar a la gente qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, quién lo va a hacer y hasta por qué se está haciendo, que falta aquí, ¿verdad? ¿Por qué se está haciendo el tema de las 5 S? ¿Por qué es que vamos a ir a esa área? ¿Qué es lo que esperamos hacer? Hay que matarle la ansiedad a la gente. Si vamos a echarnos con una herramienta nueva y no le aclaramos a la gente para dónde vamos, eso lo que va a hacer es que la gente se resista de una manera muy natural a eso y no andamos buscando esa situación, sino que andamos buscando más bien su colaboración y su integración a la iniciativa. Bueno, pues hay un plan de comunicación, nada del otro mundo. Aquí ya tenemos que empezar a cuadrar el cronograma, ¿verdad? ¿Qué días se van a hacer? ¿Qué actividades en qué día? Ir detallando eso. Tenemos que definir lo que van a ser las etiquetas rojas y las áreas de etiquetas rojas, que son un dispositivo específico de la primera S, ¿verdad? El equipo que va a hacer la auditoría, el formato para los inventarios de etiqueta roja, el plan de recolección de datos que vayamos a llevar. Tenemos que empezar a definir estas cosas. Por ahí hay un ejemplo de etiqueta roja, nada del otro mundo, ¿verdad? Eso yo siempre le digo a la gente, este tipo de formato, si usted lo googlea, encuentra 250, use el que a usted le funciona, ¿verdad? Básicamente es eso, use el que a usted le funciona. Aquí lo que es importante es la parte de trazabilidad, ¿verdad? Si vamos a sacar algo de la planta para desecharlo, tiene que firmarlo alguien con la autoridad suficiente. Entonces, esa parte tiene que quedar muy claro para evitarnos dolores de cabeza posteriormente. Quizás es lo más rescatable. Y pues bueno, el área de etiqueta roja hay que designarla, cuál va a ser, dónde va a estar y delimitarla de la manera adecuada. Puede ser unos racks nada más, ¿verdad? O un piso o un espacio dentro del almacén, o puede ser un área que destinemos dentro de la planta para volverla el área de etiqueta roja mientras se está avanzando con el proyecto, lo que gusten. El equipo de auditores hay que definirlo, quién va a hacer qué cosa y hay que entrenarlos y calibrarlos para que sus criterios sean lo más homogéneos posibles. Y la auditoría como tal lo que hace es una evaluación sobre cada una de las S, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, con esa evaluación vamos viendo la evolución que tiene el área en el despliegue de las 5 S. Y como les decía, esto es para ver qué tan madura está la herramienta, pero nunca pierdan de vista que estamos haciéndola porque teníamos una situación, problema que corregir. Entonces, lo mejor sería acompañar esta medición de la medición del indicador de la situación problema, porque conforme este indicador empieza a crecer, el otro debería de ver el impacto. Sí es cierto que las 5 S son la herramienta para contrarrestar esa situación. Los inventarios de etiquetas rojas, básicamente tenemos que diseñar las listas que vamos a usar para controlar esto, que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Una simple lista donde vamos a documentar qué cosas están a dónde, cuántas hay y el día que fueron sacadas o documentadas como tal. Esto es la recolección de datos. No me voy a detener mucho por ahí. Y quiero ir a las fotografías de un punto, que es algo muy importante. Les decía hace un rato, evidencia objetiva. ¿Y qué más objetivo que una fotografía? Entonces, las áreas que van a ser sometidas al proceso de 5 S, deberíamos de tomarles una foto antes de hacer todo el despliegue
y después de hacer el despliegue, y esa va a ser la carta de presentación de las 5 S. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está hoy? ¿Verdad? Una a la par de la otra, para poder contrastar o evidenciar la evolución que está teniendo esa área con respecto a las condiciones adversas que tenía originalmente. Entonces, la fotografía de un punto es un elemento importantísimo y literalmente es eso, es una fotografía. Nada más hay que cuidar que la fotografía del antes y del después se tome con la misma cámara, con la misma iluminación, en el mismo ángulo, para lograr capturar exactamente la misma información, ¿verdad? Porque si yo tomo la de estado antes de una forma y la después de otra, posiblemente pierde información valiosa ahí, y esa pérdida de información no me va a permitir, pues, hacer la comparación como quiero hacerla realmente, ¿verdad? Entonces, esos son como los cuidados que hay que tener con la fotografía de un punto, que es una herramienta muy, muy valiosa para todo el tema de evidenciar objetivamente la evolución que está teniendo el área en la cual se está implementando 5S. Y más o menos sería como eso que se ve ahí en esa imagen, ¿verdad? El antes y el después. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Ven, este es un ejemplo de lo que les decía. Ven que el antes y el después están tomados desde ángulos diferentes. Sin embargo, aquí no es tanto el problema porque el después parece que muestra más que el antes, ¿verdad? Entonces, no está tan problemática, pero lo ideal sería usar exactamente el mismo ángulo para poder hacer la comparación justa. Eso está mucho mejor, como pueden ver. Ahí tenemos las expectativas del taller de trabajo completo. Y esto aplica igual para escritorios, ¿verdad? Para oficinas, para la biblioteca, para cualquiera de este tipo de cosas. Parte del trabajo previo es definir entonces el plan de implementación detallado, ¿verdad? Donde vamos a tener fechas, donde vamos a tener responsables, donde vamos a tener entregables, un plan de implementación, nada del otro mundo. Puede ser tan visual como eso si gustan, ¿verdad? Y ahí eso es a libertad de cada persona. Y en la mejora continua siempre se tiene que estar con el tema del feedback positivo, la retroalimentación positiva. Si ya tenemos el plan listo, pues bueno, el equipo tiene que hacer un cierre oficial de esa etapa, celebrarlo y prepararse, ¿verdad? Tomar energías para lo que viene, que es la parte de la implementación. Obviamente, pues también no está de más revisar qué pendientes hay y afinar eso antes de lanzarnos y tener muy claro el tema de los indicadores que les decía antes, ¿verdad? Cómo lo vamos a dar seguimiento a esto para poder corregir la situación problema que les hablaba. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las benditas 5 S tal cuales y qué significan cada una de estas, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrenar a la gente en lo que son las 5 S, porque normalmente nadie sabe que son 5 S. Además que nosotros en el evento previo diseñamos algunos estándares y tenemos que enseñar a la gente cuáles son esos estándares. Definimos dónde iba a estar, por ejemplo, el área de etiquetas rojas, almacén de etiquetas rojas, tenemos que explicar a la gente dónde va a estar eso. Entonces, hay siempre que dar una formación, ¿verdad?, a los colaboradores del área de qué se está haciendo, los estándares que ya hemos definido, etcétera, etcétera. Y después de eso, y de esa capacitación, pues ya podemos arrancar con las 5 S, que es lo que vamos a hacer ahora, repasar o para algunos tal vez conocer qué son las 5 S. Si alguien se ha preguntado por qué 5 S, bueno, 5 S viene porque son 5 palabras que en japonés empiezan con S. Seiri, Seiton, Seiso, Seikatsu, Shitsuke. Que si buscan algún libro en inglés, van a ver que en Estados Unidos se han hecho esfuerzos por mantener las 5 palabras iniciando con S, pero para mi gusto personal empiezan a perder un poco de la esencia. Y eso es porque recuerden que en japonés se escribe con ideogramas, no con palabras como escribimos en Occidente. Entonces, y además, Seiri y Seiton realmente no se escriben así, ¿verdad? Ese es el sonido que produce el kanji de Seiri y de Seiton. Entonces, esto más que una palabra es un concepto que su traducción podría ser bastante más amplia que solo ordenar o limpiar, ¿verdad? Entonces hay que tener eso un poco en cuenta. Al final del día eso es lo menos importante y yo siempre le digo a la gente, vean, si usted reconoce que la cultura de su organización es un poco reacia al uso de palabras en otro idioma, entonces no le llame 5S, llámele organización y limpieza o como usted quiera, ¿verdad? Eso es lo de menos. El nombre al final es lo menos importante, ¿verdad? Lo importante es la esencia de la herramienta, digo yo. Si alguno de ustedes le dice
ven esto que tengo aquí, es una cinta métrica, ¿sí? Es flexible, ¿ven? En Costa Rica los sastres usan estas cintas métricas. Mi papá es sastre. Y entonces mi papá le dice a esto metro, aunque mide 1,5 metros, él le dice metro a esta cosa. Entonces, ¿yo para qué me pongo a pelear con mi papá si esto es una cinta métrica o 1 metro? O sea, eso no importa. La cosa es que es la herramienta que usa para medir y ya, tan, ¿verdad? Entonces, lo mismo con las 5S. ¿Para qué nos ponemos a si Seisu, si Seiron, si... No, o sea, si reciben las palabras en inglés bien, perdón, en japonés bien, perfecto. Si las reciben en inglés bien, genial. Y si hay que inventarles una en español, pues también maravilloso. Eso no va a hacer diferencia en que la implementación sea exitosa o no. ¿Verdad? Eso es un asunto meramente estético y no vale la pena ponernos de puristas. Ahí es que yo conozco gente que se rasga las vestiduras y no le llaman Seiri a Seiri. No. Entonces, el nombre es lo menos importante. El concepto que está detrás es lo realmente relevante. Y bueno, en esa imagen tenemos un diagrama que nos representa de una buena forma, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar las 5 S. Empezamos con Seiri, que básicamente es separar lo que se ocupa de lo que no se ocupa. Seiton, que básicamente es lo que sí se ocupa, lo vamos a ordenar. Seiso, que es un tema de limpieza, ¿verdad? Y yo siempre digo, con la limpieza es una cosa muy interesante porque todo el mundo cree que sabe lo que es limpio, pero resulta que limpio no es lo mismo para todo el mundo. Entonces hay que definir a la gente qué se limpia, cómo se limpia y qué es limpio, ¿verdad? Eso parece, vamos a ver, eso la gente siempre cree que es obvio, pero no tiene nada de obvio. Y después Seiketsu y Chitsuke hacen referencia a la estandarización y la mejora continua. ¿Verdad? Esas dos S sobre todo están muy relacionadas entre ellas y suelen verse como una única cosa prácticamente muchas veces. Sobre todo porque sabrán ustedes que para hacer mejora continua se ocupa un estándar, ¿verdad? Y que una de las razones de ser de los estándares es promover la mejora continua. Entonces, Seiketsu y Chitsuke son esas dos dimensiones que terminan de cerrar el ciclo, donde hacemos que pues, las cosas se hagan siempre de la misma manera, ¿verdad? Que sería la estandarización, y promovemos que siempre se hagan mejor, que sería la mejora continua, el último elemento. Y aquí tenemos que empezar a entender, cuando hablamos de suciedad, ¿verdad? Entre comillas, como bien lo dice ahí la diapositiva, estamos hablando de qué cosas, bueno, de trabajo en proceso que no se necesita, de inventario de partes defectuosas, de plantillas innecesarias, de herramientas dañadas que están por ahí tiradas, de instrumentos de medición descalibrados o que ya no usamos, de carritos innecesarios, de formularios desactualizados, de mesas que tengo de más, de espacio libre en la oficina, de todo eso son cosas que no necesitamos. Y todas esas son las que tenemos que identificar en el ejercicio de la primera S. ¿Verdad? Es lo que vamos a sacar. También es válido hacerlo desde la perspectiva de las mudas, ¿verdad? Las 5 S, pues puedo usarlas para identificar mudas. ¿Ya? Si no recuerdan lo que son las mudas o no se han escuchado, los desperdicios de Lean. Vamos a ver si los pego todos, yo creo que sí. Sobre procesamiento, darle cualidades adicionales a un producto que el cliente no pidió. Sobre producción, hacer más cantidad de lo que el cliente solicitó. Esperas. Inventarios, no hay mucho que hacer, ¿verdad? En general. Defectos, cosas que no cumplen con el estándar de calidad o con el estándar de diseño propuesto por ingeniería, por investigación y desarrollo y en última instancia por el cliente mismo. Transportes innecesarios, mover cosas de un lado para otro que no deben de moverse. Movimientos innecesarios, personas caminando o transportando cosas, moviéndose en general, de forma que no agrega valor. Porque obviamente si nos ponemos a pensar en el cartero, él se mueve todo el día, pero así es como agrega valor. Eso no sería una muda, no sería un desperdicio. ¿Cuál me falta? Sobre procesamiento, sobre producción, movimientos, transportes, defectos. Se me olvidaron dos. No utilizar el talento humano, que básicamente sería, esto es un poco difícil verlo en 5 S, pero la no utilización del talento humano vendría a ser que hay que hacer una mejora en un proceso y yo no le pregunto al operario que hace todos los días ese proceso qué opina él. Eso es una muda. O que yo tengo a alguien que sabe
muchísimo de mejora continua, pero no lo aprovecho cuando estoy haciendo un esfuerzo de mejora continua, por poner un ejemplo. Este tipo de cosas es la no utilización del talento humano. Y se me olvidó una, qué pena, ahorita me acuerdo. Voy a preguntar el celular porque me acuerdo. Ejemplos de esto, ¿verdad? Que les estoy mencionando, de las mudas que pueden ser tiempo excesivo de preparación, ¿verdad? Eso es una evidencia de un problema que hay que corregir y que 5S nos puede ayudar a corregirlo. Defectos, ya les dije, ¿verdad? Y que básicamente pueden darse por problemas de las áreas de trabajo. Vamos a ver, les dije, exceso de producción, transportes, inventarios, esperas, sobreprocesamiento, defectos, movimientos y talento humano. No, las dije todas, porque conté mal, porque ya se las había dicho todas. Áreas de trabajo atestadas que van a terminar repercutiendo en la calidad de los productos o de los procesos. Tiempo de entrega fallido, básicamente son defectos y quejas directamente del cliente. Y el tema de condiciones inseguras, que también se suele tratar a través de 5S y funciona bastante bien. ¿Qué beneficio nos da 5S? Además de corregir el problema, la situación problema que identificamos originalmente, normalmente tiene impactos favorables sobre la cultura y sobre las relaciones entre los compañeros de trabajo. Los espacios limpios y ordenados pues hacen mejorar esto. Igual que tienen un impacto favorable sobre la moral de las personas, ¿verdad? Pues con el espacio, como les digo, limpio, ordenado, pues es normal que uno se sienta más cómodo para trabajar. Y también se suele utilizar como una ventaja competitiva. Las plantas que son muy limpias, muy ordenadas, se vuelven normalmente el lugar por donde usted pasa las visitas, por donde usted pasa los inversores, porque usted lo que hace es jactarse, ¿verdad? De sus instalaciones tan limpias y tan ordenadas, y pues no deja de ser también un elemento que transmite credibilidad y confianza a clientes, proveedores y demás stakeholders. Vamos con Seiri. ¿Qué hacemos en Seiri? Vamos a identificar las cosas que no necesitamos, ¿ok? Entonces, los objetos necesarios los vamos a organizar. Los que están dañados, nos preguntamos si son útiles o no. Si son útiles, los reparamos para organizarlos. Si no son útiles, los separamos para descartarlos, igual que los que están obsoletos. Y los objetos que tengo de más, nos vamos a revisar si son útiles para alguien, para donarlos, transferirlos o venderlos, o descartarlos de la manera adecuada. Pues básicamente la primera S lo que busca es separar aquello que yo realmente necesito de aquello que yo no necesito, ¿verdad? Pero hay que ser muy crítico con eso, muy crítico, porque muchas veces uno tiene un montón de cosas en el lugar de trabajo que no necesita. Para hacer esa separación se utilizan las famosas etiquetas rojas que les he venido hablando hace rato, que por ahí atrás estaba el formato. Las etiquetas rojas literalmente son una etiqueta que está en el lugar de trabajo, y si yo llego y me encuentro... Bueno, alguien se puede preguntar por qué yo tengo una cinta métrica en mi escritorio, ¿verdad? Entonces, bueno, alguien puede llegar y decir, es que Efraín no ocupa eso ahí, le ponemos una etiqueta roja a la cinta métrica porque no debería de estar ahí. Ahora, para eso es para lo que se utilizan las etiquetas rojas, para identificar aquellas cosas que no deben de estar en el lugar en que están en ese momento. Ya sea que haya que reubicarlas, que haya que descartarlas, que haya que repararlas, etcétera, 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 ¿verdad? Y normalmente hay de dos tipos, las que se usan de manera cotidiana y las que se usan 1 o 2 veces al año, que se recomienda hacer un día de la limpieza general. En la mayoría de modelos de 5S eso funciona así, ¿verdad? Que se requiere un día de la limpieza general 1 o 2 veces al año. Entonces, ese es el uso de la etiqueta roja, que es una herramientita, digamos, dentro de la primera etapa de las 5S. Importante que ese día de la limpieza general, eso tiene que ser liderado por la gerencia de la organización, y la aprobación de descartar cosas tiene que hacerlo algún representante de la gerencia, para evitar contratiempos. ¿A qué le vamos a poner etiqueta roja? Bueno, a inventarios de materiales, de WIP, de partes, de productos semiterminados, de productos terminados, de productos dañados, ¿por qué no? A maquinarias, ¿verdad? Cosas que yo tengo de más, máquinas, instalaciones, carritos, tarimas, plantillas, herramientas, instrumentos, mesas, sillas, vehículos, equipo, montacargas, todo lo que se les ocurra. Y también a los espacios. Pisos, pasillos, estantes, bodegas que están de más. Hace algún tiempo visité la oficina de un
de una jefatura en el Ministerio de Hacienda de acá de Costa Rica, que no es una jefatura alta realmente, más bien es un jefecito ahí bajo, y tenía una oficina que fácilmente esa oficina podía medir 80 metros cuadrados. Fácil la oficina de él tenía ese tamaño. Y lo peor de todo es que es un edificio que el gobierno alquila, ¿verdad? Entonces, claro que uno también le puede poner etiqueta roja a los espacios. Y eso es una de las cosas que menos se suele hacer. Y a eso hay que agregarle otra dimensión ahora, que es la dimensión virtual, ¿verdad? Entonces, piensen en sus celulares, piensen en sus computadoras, en la nube, no sé cuál usarán, Dropbox, OneDrive, no sé, Google Drive, el que ustedes usen, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tienen realmente ahí que se ocupan y cuántas tienen ahí que no se ocupan? Vea, yo siempre hago este ejercicio. Uno le pide a cualquier persona, obviamente pues la mayoría, ¿verdad? Habrá una que no de vez en cuando, que abra el celular, que se meta las imágenes para que se empiece a dar cuenta que tiene N cantidad de imágenes ahí guardadas que no sabe ni por qué las tiene, ni en qué contexto las guardó, ni para qué las tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y eso es un ejemplo perfecto de cómo nos hemos mal acostumbrado a ensuciar también la nube, ¿verdad? La parte electrónica, que hoy pues usamos tantísimo, sobre todo con el tema de la pandemia. ¿Verdad? Entonces también hay que hacerle eso a la parte virtual. Hay que limpiar también la parte virtual de todo este tipo de situaciones. Normalmente lo que usamos para decidir si algo se usa o no se usa, si es necesario o no es necesario, va a ser un tema de tiempo. Se suele recomendar que se empiece con un mes, pero eso se puede ir bajando. Es decir, si ustedes llegan a mi escritorio y hay algo que yo no he usado en el último mes, eso no debería de estar aquí. Esa es la regla. Si ustedes llegan a una estación de trabajo y hay algo que en el último mes no se ha usado, eso no debería de estar ahí. Entonces, esa va a ser la regla. Y esto, la idea es irlo reduciendo, pasar después a 2 semanas, a 1 semana, ¿verdad? Para tener realmente solo lo que se necesita en la estación de trabajo. Ahí está la etiqueta roja otra vez, de ejemplo. Y lo que ya les decía del tema de que alguien del staff gerencial valide el tema de las etiquetas rojas se hizo de manera correcta. Y pues bueno, ¿con qué deberíamos de terminar el ejercicio de etiquetas rojas? Que sería ir cerrando SEIRI. Con una lista de inventarios innecesarios, con una lista de instalaciones innecesarias y, como les decía, con una lista de archivos innecesarios también, ¿verdad? La parte virtual, la parte digital, hay que incluirla en todo este rollo. Y ahí vamos a echar mano de los formatos que habíamos hablado anteriormente. Y con eso pasamos a Zeitum, que es la segunda S. Y en la segunda S lo que hacemos es acomodar. Las cosas que sí ocupamos, las vamos a acomodar. Y aquí otra vez, el driver para acomodar las cosas es tiempo. Las cosas que yo uso todos los días debo de tenerlas a mano. Las que uso así justo a la par de mi sesión de trabajo. Las que uso varias veces al día pueden estar cerca de la persona, en una gaveta, no sé, una cosa así, ¿verdad? Las que uso varias veces por semana deben de estar en un área de trabajo común, pero cercana. Algunas veces al mes, y eso ya tiene que estar en áreas comunes. Algunas veces al año en una bodega o archivo. Y yo siempre, para que esto se les quede muy claro, piensen ustedes en los utensilios que usan en la cocina para preparar su comida, dónde están guardados y si las cosas de Navidad están guardadas en el mismo lugar. La respuesta claramente es no, ¿verdad? Porque las cosas de Navidad no van a estar a la mano todos los días porque las usamos en diciembre nada más. Entonces, eso funciona de esa manera. O, digamos, las personas que viven en latitudes que sí tienen diferentes estaciones, digamos, en Costa Rica no nos pasa. Creo que a ustedes tampoco les pasa de una manera significativa, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Entonces, digo, uno tiene la misma ropa para todo el año prácticamente. La ropa que usa en temporada de lluvias o en temporada seca no cambia significativamente. Pero cuando usted vive en una latitud que sí tiene invierno, verano, otoño, primavera, pues ahí sí, que otra vez, ¿verdad? Entonces, casi que se hace un 5 veces de la ropa conforme cambian las estaciones, porque la ropa de invierno, pues ¿para qué la quiero tener a la mano en verano si de mi broma me la voy a poner? O ¿para qué quiero la ropa de verano a mano en invierno si no me la voy a poner? Entonces, esa es un poco la dinámica con esto, aplicarlo a la estación de trabajo, al escritorio, a lo que corresponde en cada caso. También hay que ayudar a hacerlo visual. Entonces tenemos que construir ayudas visuales
que nos ayuden a identificar claramente dónde debe de estar algo, qué es lo que debe de estar ahí y cuántos debe de haber si es que hay más de uno, ¿sí? Porque eso nos ayuda a generar orden también, ¿verdad? Entonces, y de la manera más visual posible. Aquí el secreto es, mientras menos palabras, mejor. Que sean cosas más imágenes, más transparentes. Yo siempre uso el ejemplo de los aeropuertos. Si alguno de ustedes ha estado en un aeropuerto grande, no sé qué tan grande es el aeropuerto de ustedes, el de nosotros es así de grande, es imposible perderse, pero un aeropuerto grande, claramente las guías visuales son fundamentales para que usted pueda moverse de un lugar al otro. Y cuando estamos hablando de hubs internacionales o intercontinentales, no sé si han visto en algún documental o si han tenido la oportunidad de estar en un aeropuerto como el de Dubái o este tipo de aeropuertos, que literalmente es un hub mundial, ¿verdad? Que conecta Europa con Asia, es fundamental que las indicaciones sean lo más transparentes posibles. Y entonces depender de idiomas ahí o de palabras es muy complicado, porque por lo menos de este lado del mundo, por lo menos en América, ¿verdad? Lo resuelven poniéndolo todo en inglés, lo que siempre me ha parecido un despropósito porque vemos más personas que hablamos español que inglés, pero bueno, ellos tienen la plata. Entonces ponen todo en inglés y ya con eso resuelven, ¿verdad? Que todos hablemos inglés y tan. En Europa lo desconozco si también estará todo en inglés, pero por lo menos me imagino que estará también en inglés y en el idioma de cada país, supongo yo. Pero ya cuando usted está, digamos, en China, ¿qué hace? Lo pone en chino, me imagino yo, porque son muchos chinos. Pero ¿quién más habla chino? Solo los chinos. Entonces terminan poniéndolo en diferentes idiomas. También dudo que un árabe promedio hable inglés o chino, ¿verdad? Y definitivamente nosotros el árabe ni de broma. Entonces hay que buscar ayudas visuales que sean transparentes a las barreras del idioma. Colores, letras, números, cosas de ese tipo que sean más fáciles de entender por lo menos. La ubicación, como les decía, tiene que ver con la frecuencia del uso, tiene que ver, pero también tiene que ver con la seguridad. Les voy a contar una historia. Yo tengo una hija que tiene 2 años, 2 años y medio tiene. Y yo siempre cuando estaba hablando de 5S decía que el cuchillo en la cocina uno lo tenía literalmente ahí en el puro mueble de la cocina, ¿verdad? En una gaveta. Ahí estaba a mano siempre. Y resulta que cuando mi hija empezó a caminar me di cuenta que eso era un homicidio, una tentativa de homicidio en proceso. ¿Por qué? Porque un chiquito muy fácil puede acceder a una cosa como esa y cortarse, hacerse daño. Entonces, no solo tiene que ver con la frecuencia de uso, sino también con la seguridad. Ahora, claramente, en una empresa industrial no hay bebés de 1 año y medio aprendiendo a caminar por ahí tocando cosas, obvio. Pero eso no nos exime de contemplar la seguridad a la hora de ubicar las herramientas y los demás dispositivos que usemos en nuestro lugar de trabajo. Cosas sencillas. Yo suelo trabajar mucho aquí. Con la pandemia hago muchísimo teletrabajo. Y vamos a ver, aquí ven mi mano. Aquí suelo tener una botella con agua, con té, con algo para estar tomando, que hoy, por cierto, no tengo ya, me tengo de la garganta. Eso no es una posición segura, porque aquí, como pueden ver, aquí está mi laptop. Bueno, no pueden verla, pero ahí está la pantalla, me ven como a mi lado y aquí tengo la otra pantalla de frente. Entonces, cualquier movimiento que yo haga corre el riesgo de que mi botella caiga encima de mi computadora y me quede sin computadora. Entonces, no es una ubicación segura para tenerla estrictamente hablando. Entonces, no solo de la frecuencia de uso, sino tienen que incorporar la dimensión de seguridad a la hora de ubicar las cosas. Y me animo a decir también el tema de la ergonomía, ¿sí? Porque puede ser que por frecuencia de uso yo diga, uy, esto lo voy a poner aquí arriba. Pero resulta que eso que puse ahí arriba pesa 25 kilos. No, mucho. Pesa 20 kilos. Y ergonómicamente hablando, la articulación del hombro no está diseñada para estar moviendo 20 kilos sobre su nivel. Digamos, uno hace este movimiento en el gimnasio, sí, eso es cierto. Pero una cosa es hacer 3 repeticiones de 3 series de 15 repeticiones en el gimnasio y otra cosa es pasar todo el día en reiterados momentos estar haciendo esto. Eso va a sobrecargar la articulación y la va a terminar dañando. Además, uno no hace hombros todos los días en el gimnasio. Entonces, ya les digo, frecuencia de uso, ese es el driver principal, el que dice la teoría. Pero nosotros somos ingenieros industriales. Tenemos que integrar el resto de nuestra formación. Hay un tema de seguridad, hay un tema de ergonomía que no podemos obviar a la hora de considerar esto en una estación de trabajo, ¿verdad? Entonces, más bien, casi les diría esto.
como ingenieros industriales que son, piensen en, cuando están diseñando la estación de trabajo, incluir el tema de 5S, porque cuando uno diseña una estación de trabajo, lo que priva es la seguridad, la ergonomía y el flujo, y entonces a eso agréguenle la dimensión de Seiton, no al revés, ¿ok? Eso normalmente no lo decimos así, sobre todo cuando estamos dando formaciones abiertas, pero aquí sé que estoy en tierra fértil de ingenieros industriales, entonces para que entiendan cómo es que estas dos cosas tienen que estar siempre muy juntas. El tema de preparar contenedores, esto es muy sencillo. Y aquí habla del tipo de contenedor, habla del que le pongamos códigos, que le pongamos rótulos y aquí y allá. Esto es muy sencillo. Vamos a hacer lo que hace sentido. No vamos a inventar el agua tibia. Si yo solo tengo algo donde poner lapiceros, ¿verdad? Pues le pongo lapiceros y nada más. O no le pongo nada, es obvio que ahí van a estar los lapiceros. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 30 componentes que todos se parecen, pues sí sería muy importante ponerles un código, ¿verdad? Entonces, no le pongamos códigos a cosas que no necesiten tener códigos porque eso más bien dificulta su gestión rápida y oportuna. Usemos los códigos como una ayuda. Cuando yo veo que el código me va a ayudar, le pongo el código. Si el código no es necesario, ni se lo pongo, ni me pongo a desgastar en eso. Con el tema de los recipientes, es lo mismo. Usemos recipientes si hace sentido tener recipientes. Si no hace sentido, no lo tengamos. ¿Y esto por qué, muchachos? Porque vean, muchos de ustedes tal vez terminen trabajando no solo en industrias, en compañías, digamos, de manufactura o de este tipo, sino que es posible que algunos, no sé cuántos, terminan trabajando también en procesos transaccionales y de servicios. Y entonces, si uno le dice a alguien, no sé, a un cajero de una entidad financiera, de un banco, que use códigos para los formularios que tiene en el escritorio, como que no tiene sentido, porque son 3 o 4 formularios y siempre son los mismos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, esto es, usamos lo que necesitamos cuando lo necesitamos. No es obligado que hay que tener todo ese tipo de cosas dentro del espacio de trabajo, ¿verdad? Si se ocupa, se pone. Si no se ocupa, no lo ponemos. Igual, digamos, con los puntos de reorden, eso sí agrega muchísimo valor, sobre todo con las materias primas en una estación de ensamble, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo ahí? De la mañana, PM. Apague el micrófono a alguien porque creo que no estaba hablando con nosotros. Entonces, los puntos de reorden sí agregan muchísimo valor, sobre todo cuando se juntan otros esquemas de administración visual y con cosas como un tubing system o un tipo de Kanban o es en un supermercado, ese tipo de cosas. Supermercado no de abarrotes, sino supermercado de la herramienta de gestión de inventario en la planta. Ahí hace muchísimo sentido, ¿verdad? Entonces, tener puntos de reorden claramente identificados. Claro, ahí hace sentido, pero si mi proceso no tiene ese tipo de características, yo no tengo que desvelarme porque, yo no tengo puntos de reorden. Eso no tiene sentido. Y como la S anterior y esta, hay que hacerlo un hábito, ¿verdad? Hay que estar separando, hay que estar manteniendo solo lo que ocupamos, hay que estar asegurándonos que esté en orden siempre. Aquí un tema importantísimo es dejen la estación de trabajo limpia y ordenada siempre cuando se van. Eso incluye sus escritorios donde ustedes estudian hoy por hoy, ¿verdad? Cuando termina lo que están haciendo, tienen que levantarse y ver que todo está ordenado, que todo está limpio. Un tip importante, apaguen la computadora, ¿verdad? Algunas personas tenemos la mala costumbre de dejar la computadora encendida. Eso no está bien, ¿verdad? Porque eso normalmente se presta para dejar trabajos a medio terminar y qué sé yo. Entonces, cuando se cierra, se cierra. Algunas reglas, algunas cosas que nos pueden ayudar en el tema de Seiton. Bueno, famoso FIFO o PEPS, no sé cómo lo conocerán, primero en entrar, primero en salir. Eso funciona como con el 99% de los insumos en un proceso. Organización para fácil manejo. Aquí ya empezamos a ver con temas de ergonomía, como les decía, ¿verdad? Con el tema de hacer que la estación sea adecuada para mover las cosas y que no sea un retraso. Y tener en cuenta que las existencias, es decir, los inventarios de materia prima, las herramientas, son parte de la línea, son parte de la estación de trabajo y también tenemos que contemplar eso dentro de nuestro diseño. Y cuando lo hacemos en procesos de servicios, todavía con más razón, porque se suele pensar como que la bodeguilla donde tenemos ciertas cosas no es parte de mi lugar de trabajo y sí lo es.
Seiton va a ser muy visual, aprender a distinguir lo que es un indicador de una señal, de un control, de una garantía, ¿verdad? Básicamente el indicador, pues eso es por ejemplo, una señal de tránsito. La señal visual es un semáforo, llama muchísimo más la atención. El control visual limita el comportamiento, como las líneas de parqueo, ¿verdad? Para acomodar el carro de manera correcta. Y la garantía es la que solo permite respuestas correctas. Por ejemplo, no sé cómo le llaman allá, las agujas en los cruces de tren, ¿verdad? Para que los carros no pasen. O las vallas que separan los dos carriles en una autopista, las vallas Jersey. Ese tipo de cosas serían garantías. Manejo de herramientas, ¿verdad? Esto, si han visitado algún taller de mantenimiento de una planta de manufactura, se suele encontrar las herramientas dispuestas de esta forma, ¿verdad? Es bastante cotidiano, bastante común que los mecánicos suelen manejar ese tipo de cosas. O en sus cajas de herramientas mismos tienen lugares especiales, o sea, definidos ya para cada herramienta, y se puede ver claramente cuál es la que hace falta. Para esto es, pues, un buen ejemplo de cómo sería manejo visual de herramientas. Igual con los espacios, ¿verdad? Digamos, pasillos claramente demarcados para saber si se puede transitar, si no se puede transitar o en qué sentido se puede transitar. Muchas veces en las escaleras, en las gradas, se ven rótulos de cuál es el lado para subir, cuál es el lado para bajar, ese tipo de cosas. Y después vamos con las últimas S, que son Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Como les decía, Seiso va a tratar sobre todo con el tema de la limpieza y lo que les decía, tenemos que definir a través de estándares qué limpiar, cómo limpiar, quién lo limpia y qué tan limpio es limpio. Y después Seiketsu y Shitsuke va a ser la estandarización y la mejora de todo lo que hemos construido previamente. Y lo que vamos a buscar es identificar y eliminar cosas como ¿qué? Como basuras en el lugar de trabajo, como fugas de aceite, de agua o de algún líquido, ¿verdad? Huellas de llantas, polvo regado por los materiales cortantes, todo ese montón de cositas que se van acumulando y terminan generando los problemas. Entonces, Seiso, Seiketsu y Shitsuke nos ayudan a terminar de mantener el área de trabajo en la mejor condición posible. Desde Seiketsu, que es la parte de estandarización, tenemos que construir estándares visuales para todo lo que hemos elaborado hasta ahora. Aquí lo que se habla son de algunas referencias, nada más quédense con el concepto de estándares visuales, por favor, porque eso daría para otra sesión como esta, si se quiere, por todo lo que implica desarrollar estándares, ¿verdad? Entonces sepan que hay que tener estándares visuales para todo lo que hemos hecho de aquí hacia atrás. Aquí hay algunos ejemplos. Y después, con el tema de Shitsuke, lo que vamos a buscar es la mejora continua, que tiene que ser promovida por la gerencia, que tiene que haber seguimiento, que tiene que haber premiación, que tienen que estar las auditorías, que tiene que estar esa calificación global de la auditoría para ver cómo va evolucionando el área y ligarlo, por supuesto, a la situación problema que habíamos identificado originalmente. Ok, y eso básicamente son las 5 S. Aquí vienen unos temas más de la implementación, pero no me voy a meter ahí. Voy a dejar de compartir un segundo y vuelvo con ustedes para buscar un archivo. Usted que está, digamos, en las 5S, yo esos tipos de procedimientos estándares para 5S no tengo. Si usted lo podría proporcionar, sería excelente, si estuviera en su voluntad. No puedo pasárselos porque los procedimientos de 5S que hice son de la compañía para la que yo trabajaba hace algunos años, que ahí fue donde yo participé de un despliegue completo. Y evidentemente, pues eso es información confidencial de ellos. Lo que le puedo decir en términos, digamos, generales, es que un procedimiento y un estándar no es lo mismo. Y yo he hablado de estándares y no de procedimientos. ¿Ok? Entonces, le voy a recomendar. Le digo esto, ingeniero, porque, por ejemplo, en lo que es Ministerio de Salud, por ejemplo, lo que se trabaja es procedimientos estándares operativos, así se llaman, ¿no? Los famosos POEs, ¿no? Procedimientos estándares operativos, ¿no? Entonces, en 5S, ¿usted qué tipo de nomenclatura, digamos, trabaja si no se llaman procedimientos? Es que el tema no es el nombre, ¿sí? O sea, el tema está más atrás, el nombre es lo de menos. El tema es el concepto que está relacionado con eso. Fíjase, ese libro que está para Kindle, no es tan caro. Y esta señora, de la cual yo no me voy a atrever a tratar de pronunciar el nombre, porque como pueden ver está escrito como en mandarín antiguo,
Gwendolyn Galsworth, digamos. Esta señora es una autoridad completa en el tema de administración visual. Entonces, esta es una muy buena referencia para que tengan a mano si quieren meterse de lleno en el tema de qué es la administración visual, cómo se construyen estándares visuales, cómo se entrena a través de estándares visuales y todo este mundo que tiene que ver con la excelencia operacional. Lo bueno es que las normas que vos mencionabas, José, la 13485, la 17 y no sé cuál otra dijiste, siempre dicen hay que tener, pero no dicen cómo tenerlo. Entonces, no hay nada que limite que sus procedimientos puedan migrar a un altísimo grado de estándar visual y volverse estándares visuales y quedarían, o sea, la norma no prohíbe eso, eso no estaría en contra de la norma. Y de hecho sería lo mejor desde mi experiencia. Entonces, nada más es tener eso en cuenta, que cuando estamos hablando de Lean es importante hablar de estándares visuales más que de procedimientos. ¿Un estándar visual puede ser un procedimiento? Sí. Los procedimientos concebidos desde la ISO 9000 normalmente son muchísima prosa y muy poco visuales, y en Lean eso no gusta, eso no es eficiente, porque termina generando que a la gente se le olvide, que la gente no lo lea, sobre todo es el principal problema, que la gente no lo lea, y un estándar tiene que ser un documento de consulta, ¿verdad? Entonces, si yo para consultarlo tengo que abrir 25 páginas y yo no consulté esa vaina porque ya me dio pereza, ¿verdad? Son cosas, tiene que ser una herramienta. Vamos a ver. Bajo el riesgo de que los muy adeptos a la gestión de calidad me manden a matar. Vean, un estándar tiene que ser una herramienta que esté diseñada para ayudar en el proceso, ¿sí? Y los procedimientos que piden los sistemas de gestión normalmente están construidos para cumplir con un requisito del sistema de gestión. Y como pueden ver, esas dos cosas son diferentes. Y como son diferentes, una no funciona bien para la otra casi siempre. Entonces, un procedimiento que tiene muchísima prosa, que tiene un encabezado, que tiene un montón de cosas, termina siendo una herramienta muy tiesa, muy rígida para tenerla en el piso de producción en el día a día. Ocupamos estándares visuales. Entonces, ahí está ese libro, que es lo que les puedo recomendar en ese tema. Ingeniero, entonces sería bueno entonces modificar digamos las herramientas de gestión de calidad y desterrar entonces los llamados procedimientos, porque solamente es papel mojado en tinta, pero nadie, digamos, los lee porque es como leer la Biblia, ¿no? Pero si en caso, digamos, hay ese tipo de estándares visuales, sería mucho mejor, y eso desterraría los procedimientos y demás cosas. Sí, lo que le estoy diciendo, José, es que evolucione sus procedimientos, esos libros que tiene, en estándares visuales. Hágalos evolucionar para que siga cumpliendo con el requisito de la norma, pero que le genere valor al que lo vaya a usar. Es más, vea, no me conteste, le dejo este reto. Vaya mañana y pregúntele a los operarios cuándo fue la última vez que leyeron el procedimiento, o mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que usaron el procedimiento para hacer el trabajo del día a día? Y se va a dar de cuenta cuál es el uso real de los procedimientos. Ahí se la dejo para que reflexione mañana y se acuerde de mí. Ok. Efraín, yo tengo una consulta. Claro, Amalia, dime. Efraín, mira, yo he desplegado también las 5 S y tengo por ahí una duda con respecto a los auditores, porque por más de que los capacitamos, siempre suelen ser al final subjetivas, ¿no? Los criterios que cada uno trae, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias con eso? Con un análisis de concordancia y atributos. Calíbrelos. Quizás tú tengas para compartir algún formato de auditoría. Bueno, yo la verdad no diferentes formatos. No es un formato de auditoría. Lo que le estoy diciendo es que calibre a los auditores para que lo hagan igual. Entonces, el entrenamiento tiene que ser en ponerles situaciones problema, por decirlo así, ¿verdad? Y decirle a todos que, digamos, qué evaluación le darían a esta situación específica, a esta pared, a este escritorio, y que todos digan qué le darían. Y después, el comité director baja y dice
cuál es la evaluación correcta para ese escritorio. Todos discuten, crean consenso. Así es como debería entrenarlos para calibrarle los criterios. Es que los criterios no pueden ser subjetivos. Entonces, Claro. si los auditores lo están haciendo subjetivo, no es un problema de los auditores, es un problema del entrenamiento que se le está dando a los auditores. Buen punto, buen punto. Sí. Y otra, quería pedirte una recomendación. Mira, nosotros hemos implementado, pero con esto de la pandemia, hemos bajado la guardia, vamos a decirle. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿volvemos a empezar o hacemos una evaluación como estamos y otra vez continuamos? ¿Ya están volviendo a la presencialidad? Sí. Yo, así se me ocurre, pensando en voz alta, refresco a todo el mundo en los procedimientos, pero no solo los de 5S, sino en todos los procedimientos, porque si tienen no sé cuántos meses de no estar físicamente, eso no podemos partir del supuesto que lo recuerden. Entonces, primero, reentrenar a todo el mundo. Segundo, hacer una evaluación, pero no la haría ya, les daría unos 15 días o 22 días o un mes, porque están volviendo al lugar de trabajo, tienen que desacostumbrarse de trabajar desde la casa para volverse a acostumbrar a su lugar de trabajo. Entonces, les daría tiempo que se acomoden, les haría una auditoría y a partir de ahí generaría un plan específico según el resultado de cada auditoría en cada área, porque arrancar desde cero podría hacer perder muchísimo trabajo. No sabemos realmente cuánto recuerdan, qué tan bien lo recuerdan, qué tanto lo dominan, no sabemos si las áreas se cayeron o no se cayeron. O sea, básicamente yo no actuaría por supuesto, sino que les daría chance que se acomodaran, reentreno a todo el mundo, le refresco a todo el mundo los conocimientos, evalúo y a partir de ahí genero el plan para volver a llevarlos en el menor tiempo posible al nivel que tenían justo antes de la pandemia, que ese sería mi objetivo inmediato y pues seguir mejorando ya. Listo, gracias. Gracias, Efraín. Te pasaste. Ingeniero Efraín, disculpe. Dígame. Entonces no lo escucho. Ingeniero Efraín, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Usted que está en Costa Rica, que es un país que nos lleva 30 años de adelanto. No sé en qué, pero gracias. No, nos llevan 30 años de adelanto, Costa Rica. Quisiera saber su entidad con su Instituto Nacional de Estadística del 2021 en el Perú, que muchas veces hay datos, pero sinceramente no tengo idea, pero sí sé que el reporte del Estado de la Nación y el Estado de la Educación se libera todos los años. Así que yo me imagino que por lo menos lo que contiene el reporte del Estado de la Nación y el reporte del Estado de la Educación está actualizado. Pero creo que esos dos informes no los genera el INEC, los genera otro organismo. Desconozco el estado de las estadísticas oficiales del país, la verdad. O sea, no sé qué tan actualizadas están. Y se puede hacer ahí un modelo de 5S para, digamos, optimizar y efectivizar las herramientas, las proyecciones estadísticas que sean, digamos... Vamos a ver, José, vamos a ver. ¿Cómo empecé la charla? ¿Qué fue lo primero que yo dije hoy? Además de buenas tardes. No, tuve un problema de conexión, me conecté media hora después. Ok. Eso le pregunto. A ver, ¿quién le contesta a José? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué era lo primero que teníamos que tener, que entender? ¿Para qué? ¿Para desplegar 5S? ¿De qué hablé antes de meterme en las 5S de lleno? La foto actual, el diagnóstico. Antes de eso. O sea, encontrar el objetivo, ¿para qué? ¿Para qué vamos a implementar? Exacto, María, eso. Yo empecé diciendo, José, que las 5S son una herramienta más y les ponía el ejemplo de un martillo, de una sierra, ¿verdad? Les ponía el ejemplo hasta de una canción malísima de Arjona que dice que ya tengo podadora, pero no tengo jardín, ¿verdad? ¿Para qué quiero una podadora si no tengo jardín? Eso no me sirve de nada.
O sea, lo que quiero decirle es, las 5S es una herramienta, no es la panacea que cura cualquier cosa. No, solo es una herramienta que sirve para problemas específicos. Entonces, usted me pregunta, ¿las 5S pueden hacer algo por las estadísticas del Perú? Posiblemente. ¿Las 5S van a mejorar el Instituto de Estadísticas de Perú para que tenga las estadísticas actualizadas? Lo dudo mucho. Porque le estaríamos pidiendo peras al olmo. O sea, las 5S no son una herramienta que nació con esa finalidad. Entonces, si usted quiere conseguir eso a través de 5S, estaría errando el camino. Gracias, Noemi, ahí pusiste las herramientas, sí, ya vi en el chat, pura vida. Estaría cerrando el camino, porque ese no es el camino es otro. Y hay que entender cuál es el problema para ver cuál es la solución. Digo, eso sería como que usted le pregunte, a un médico, mira, es que a mí me duele la cabeza. ¿Será que con tal cosa me puedo curar? Y el médico va a decir, no tengo ni idea, porque no le he hecho exámenes, no sé su historia, no sé nada, ¿verdad? Entonces, lo importante es entender cuál es el problema real que tendría el Instituto de Estadísticas del Perú para que a partir de ese problema específico, entonces, podamos buscar las herramientas adecuadas para solucionar ese problema específico. Porque caso contrario, estaríamos cayendo en una muda, básicamente. Ya. Y en su experiencia, ingeniero, ¿qué tipo de herramientas se puede utilizar para ese tipo de problema? Es que no sé cuál es el problema, José. Ya. El problema que los datos no son fidedignos, ya que no hay una fuente estandarizada que permita uniformizar, ¿no? José, vamos a ver dos cosas. Primero, eso es un síntoma, no es un problema. ¿Sí? Y segundo, creo que nos estamos desviando del fin de la charla, ¿no? O sea, vamos a ver, le entiendo sus dudas, pero si me pongo a contestarle eso, no hacemos la dinámica. Y pues creo que no va por ahí la cosa. Pero para contestarle al final del día es eso, lo que me estás dando son síntomas. Hay que ir y entender la situación, hacer un análisis de causa raíz y encontrar el o los, porque de fijo van a ser más de uno problemas, y ahora sí, para cada problema, escoger las herramientas adecuadas que vayan a solucionarlos específicamente. Sí, pero es que lo que me está pidiendo más o menos, José, es como prender el carro, como que prenda el carro, que yo sea mecánico y desde allá me diga, Efraín, ¿qué será lo que tiene malo? Y no sé. más o menos eso es lo que me está pidiendo que le responda a José. Habría que estar ahí, habría que ir a caminar el proceso, a conocerlo, a ver qué datos tienen, qué no tienen, cómo funciona, cuál es la estructura organizacional, cuáles procesos tienen definidos, qué miden, qué no miden, cuáles son los métodos que usan. Me explico, o sea, hay que hacer muchas cosas para poder y después definir los problemas y sus soluciones que vaya a tener cada uno, ¿verdad? Pero bueno, lo importante, José, es que tiene claro que hay oportunidades de mejora y que está buscando las herramientas, así que adelante, que de eso se trata. Muy bien, entonces vean, la idea era hacer esta práctica de 5S que pues la diseñamos para que fuera virtual, es la que yo uso en el curso de herramientas Lean para servicios en forma virtual, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dice que esta dinámica está pensada para poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la clase y se desarrollar el ejercicio de una manera lúdica buscando la aplicación de los conceptos. Debe hacer especial énfasis en la aplicación de las herramientas más que en el resultado final del reto. Y recuerde que su prioridad es aprender a utilizar las 5S como un medio para eliminar muda, mura o muri de un proceso y no hacer que el área proceso se vea bonito como fin último. Es decir, aquí lo que les estoy diciendo es el objetivo de esta aplicación de 5S es eliminar los desperdicios que serían las mudas, la variación que sería mura y la sobrecarga que sería muri del proceso. Como no ahondamos en mura y muri, queden con las mudas nada más que serían los desperdicios. Instrucciones generales. ¿Qué equipo va a necesitar? Va a necesitar un teléfono para tomar fotos y llevar control del tiempo. Formato de fotografía de un punto, que básicamente es una hoja donde ponemos la foto de antes y la foto del después. Ese no se los pasé, pero eso es nada más ocuparíamos las dos fotografías y el teléfono. La ejecución, escoja un espacio de su lugar de trabajo o casa, puede aplicarse al celular, a la computadora, a la billetera, al escritorio, a la biblioteca, ustedes decidan. Identifique cuál es el objetivo que va a perseguir, eliminar mudas, atacar mura, atacar muri, ¿verdad? En este caso sería eliminar mudas.
Tome una primera fotografía del área seleccionada para documentar en la elección de un punto. Inicie la aplicación de las 5 veces en el orden estudiado en la clase. Va a contar con 30 minutos. Les voy a dar solo 20 porque ya es un poco tarde. Para realizar la práctica, trata de desarrollar al menos las 3 primeras veces. Acuérdense, separar lo que no necesito, ordenar lo que sí necesito y limpiar. Tome la fotografía, la segunda fotografía del área de trabajo. Registre el impacto que obtuvo con la aplicación realizada a nivel de las mudas. Documente las prácticas que debería incluir la próxima vez que utilice la herramienta y documente las prácticas que debería evitar la próxima vez que realice la herramienta. Entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a dejar esto, bueno, ustedes lo tienen igual, ahí se los pasé por el chat, pero voy a dejar esta pantalla aquí fija para que ustedes la tengan a mano y les voy a dar 20 minutos, voy a poner aquí a correr el tiempo y hagan ese ejercicio. Lo que quiero ver es que dentro de 20 minutos, varios, ojalá todos, bueno, todos son muchos, sabemos muchos ya, 45, pero bueno, aleatoriamente le voy a pedir a algunos que por favor nos muestre la fotografía del antes y del después, ¿ok? Entonces ahí sí voy a ocupar que llegado el momento les permitan a ellos compartir pantalla para que me ayuden con eso. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí a correr mi cronómetro, 20 minutos, para que traten de implementar las 3 primeras heces en algún espacio. Lo más fácil puede ser la primera gaveta del escritorio, ¿verdad? Pero la idea es esta, foto del antes, foto del después. 20 minutos, gente, a partir de a partir de este momento. Vámonos.